Saludos a todos. En este video vamos a crear la conexión de una base de datos. Desde backend nos vamos a conectar a Postgres. Vamos a crear una base de datos académico. Dentro de académico vamos a crear la tabla estudiantes con sus respectivos atributos. Y luego crearemos algunos paquetes dentro de nuestro proyecto. Por cierto, vamos a trabajar con el proyecto anterior para que el video no sea largo y bueno, agarraremos el proyecto anterior y vamos a crear los paquetes controller, model y repositorio. Y dentro de los paquetes creados vamos a implementar con entidades, interfaces y también un controlador para que luego finalmente hagamos la prueba del proyecto. Bueno, entonces arrancaremos. Este es nuestro proyecto anterior, es el que estaba corriendo. A ver, correr como. Y obviamente podía listar el hola mundo y también podía listar los números, ¿no? La lista de números. Bueno, entonces, según nuestra guía, vamos a crear la base de datos académica. Arrancamos Postgres con phadmin. Yo tengo Postgres la versión 16. Clic derecho, crear una base de datos. Creamos la base de datos. En este caso le vamos a llamar académico. Y nos desplegamos hasta la parte de esquemas. Tablas, no tenemos ninguna tabla. Clic derecho, Query Tools. Y en esa parte vamos a crear nuestra tabla estudiantes. Creamos. Estudiantes. Vamos a crear también el atributo RU de tipo entero que no acepte nulos. Nombre de tipo texto. Tamaño 30 que no acepte nulos. Apellido paterno 30 que sí acepte nulos. Apellido materno. Y un estado, el que nos va a marcar si es activo o inactivo, de tipo entero. Por defecto que escriba 1 y que no acepte nulos. Finalmente indicamos que la clave principal es R1. Ejecutamos y se ejecuta la tabla. Entonces voy a ejecutar esta inserción de los tres datos. Se insertan los tres datos, coloco un select ahí y se listan los datos. Bueno, ya está entonces nuestro primer punto. Ahora vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a crear los tres paquetes. Vamos al proyecto. Ya hemos creado el controlador, ¿no? Lo tenemos ya lo tenemos creado. Entonces, vamos a crear en todo caso un paquete model. Y también vamos a crear el paquete repositorio. Bueno, ¿qué más? Ya hemos creado los tres paquetes. Dice que implementemos model. Implementemos una entidad. Ya, indicábamos que en model vamos a implementar una clase. Esta clase se va a llamar estudiantes. Es una clase que va a ser la persistencia de datos de la tabla estudiantes. Hemos explicado sobre el tema del modelo orientado a objetos, el modelo relacional, cómo con Hibernate o Hibernate también lo dicen, podemos integrar, digamos, el relacional lo podemos llevar al objeto. Bueno, entonces aquí vamos a crear la notación entidad. Nos marca error. Bueno, aquí nos hemos adelantado un poquito.
deberíamos haber creado las dependencias, ¿no? Necesitamos una lista de dependencias. La dependencia para Postgres, o sea, necesitamos llamar la dependencia de Postgres y también el JPA. Entonces vamos a ir a nuestro archivo POM. Y aquí vamos a colocar las dos dependencias. También se ha explicado para qué sirve la dependencia de Postgres, obviamente, porque queremos manejar la base de datos Postgres. Y también JPA, lo que indicábamos hace un momento, es el que se va a encargar de mapear, digamos, toda la parte de la clase y relacionar con las tablas de la base de datos, ¿no? La parte relacional. Entonces, también hemos explicado que estas dependencias se los puede descargar desde el repositorio de Maven, ¿no? Y se los tiene que retocar y hacer algunos ajustes de acuerdo al proyecto. Es importante ver la versión de Spring que estamos manejando y bueno, de esa forma podemos recuperar. Entonces, ya está la dependencia. Control Z. Y también tenemos que configurar la base de datos. Tenemos que indicarle a nuestro proyecto cómo se llama la base de datos, ¿no? El nombre de la base de datos con el que se va a integrar para luego, desde un controller, jalar, digamos, los datos. Entonces, vamos a ir a nuestro archivo aplicación properties y ahí vamos a integrar la base de datos Postgres. Bueno, aquí le vamos a decir a Spring que maneje el ORG Postgres Driver para conectarse a la base de datos. JDBC, Postgres, localhost, por el momento mi base de datos es local. El puerto 5432 y mi base de datos se llama académico, que se conecte con el usuario Postgres y el nombre de el password de mi base de datos es este. Ya está. Aquí tenemos un pequeño error. Bueno, ese error nos generó cuando definíamos el modelo, la clase entidad. Guardamos, colocamos el mouse encima de Entity, ahora sí nos sale la opción para importar. Hace un momento no nos salía. ¿Por qué? Resulta que no habíamos copiado las dependencias en el POM. Y tampoco habíamos configurado en aplicación Properties la base de datos que va a trabajar con nuestro backend, ¿no? Eso es necesario. Importante la parte de la configuración, o sea, las dependencias dentro del POM para que Maven instale las librerías de las dependencias que se configuran en el POM para que desde aquí podamos reconocer algunas anotaciones, como en este caso la anotación Entity, ¿no? También puedo utilizar la anotación tabla, table, indicándole cómo se llama la tabla en mi base de datos. La tabla se llama estudiantes, así. Importo. Puede ocurrir que yo no quiera que se llame estudiantes. Mi clase podría llamarse alumnos, ¿no? Entonces ahí sí es necesario la anotación table, ¿no? En este caso es opcional porque, bueno, al final y al cabo tenemos la clase estudiantes que usa el mismo nombre de la tabla estudiantes. Entonces, por ahí yo podría obviar, digamos, esta parte y va a funcionar. Entonces, se podría decir que table, en este caso, es opcional. Bueno, vamos a implementar los atributos de la clase estudiantes.
prácticamente vamos a copiar los atributos de la tabla estudiantes y definirlos como atributos de la clase estudiantes. Tenemos un int ru, tenemos un string para nombre, string para apellido paterno, un string para apellido materno y un int para estado. Y aquí también tenemos algunas configuraciones adicionales. ¿Cómo decimos que RU es un primary key? Bueno, con una anotación le decimos ID. Decimos que RU es un identificador, es una clave principal. Y si yo no quiero que se llame RU, le puedo cambiar el nombre a mi atributo. Le puedo llamar registro universitario. En este caso, tengo que indicarle que este atributo registro universitario se relaciona con el atributo RU de la tabla estudiantes. Para eso necesito la anotación column y le digo que es RU. Importo. Y lo mismo podría hacer para los demás. Para nombre, por ejemplo, tendría que decirle que se relacione con el atributo nombre. Pero resulta que el atributo de la clase estudiantes es idéntico al atributo de la tabla estudiante en la tabla de la base de datos. Entonces, también esto queda opcional. Lo podría no definir y estaría todo ok, ¿no? O si lo defino, tampoco me va a salir error. Por lo tanto, no voy a definir para los demás, porque los demás, el APAM estado, tienen el mismo nombre de la tabla estudiantes de la base de datos. Ahora necesito definir los getters y setters de la clase. Entonces, definimos los getters y setters. Getter y setter. Puedo marcar uno por uno o simplemente select all, generate. Y hemos definido los getters y setters de la clase estudiantes. Ya está. Ahora ya hemos implementado la entidad de estudiantes. Ahora vamos a implementar una interfaz, un archivo estudiantes repo dentro del repositorio. Entonces nos vamos aquí al paquete repositorio, clic derecho, nueva interfaz. Ahí le vamos a llamar estudiantes repo. Estudiantes repo es una interfaz que va a heredar de JPA va a hacer referencia a la clase estudiantes. ¿Y cuál es el tipo de dato del identificador de la clase estudiantes? ¿Se acuerdan? Es int RU. Por lo tanto, voy a colocar que RU es un integer. Es un integer. Coloco el mouse encima de JPA repositorio. Importo, no lo está reconociendo a estudiantes, así que le voy a decir que importe desde model. Ya está. En este lugar vamos a escribir todas las consultas necesarias para nuestro proyecto. Es más, JPA nos ofrece algunas consultas básicas, como el find all, find by ID, el save y otros, ¿no? Y los que no lo tenga o no los haya generado JPA, nosotros los tenemos que escribir en este lugar. Podemos hacer consultas con JPQL, que es un lenguaje de consultas orientado a objetos de JPA, o podemos realizar también consultas nativas. O sea, las consultas nativas ya son consultas de SQL directamente a la base de datos.
En cambio, con JPQL las consultas son a la clase. O sea, eso quiere decir que estamos trabajando con el modelo orientado a objetos y todas las operaciones son sobre las clases. Esto es lo que indicábamos, ¿no? Lo vamos a escribir para que esté claro esta parte, ¿no? Aquí vamos a escribir todas las consultas necesarias para la clase estudiantes. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ya hemos creado el repositorio, ahora vamos a crear el controlador. Nos vamos a nuestro proyecto y dentro de controller, obviamente tenemos una clase que se llama primera clase, ¿verdad? Aquí hemos creado nuestro Hola Mundo y lista de números. Vamos a crear una nueva clase. Clic derecho, nueva clase. Le vamos a llamar estudiantes. Control. Bueno, a esta clase le vamos a decir que va a trabajar con APIs, ¿no? Entonces, importo REST-controller. Aquí voy a referenciar a mi repositorio. Se llama estudiantes repo. Le llamaré alrepo. No lo reconoce. Lo importamos. Y también voy a configurar para que esta referencia se inyecte automáticamente. Importamos. Ahora vamos a crear nuestro método, que nos devuelve una lista de ¿qué? Estudiantes. Le llamamos lista de estudiantes. Y que retorne desde el repositorio, en este caso se llama alrepo. Fíjense, aquí vamos a ver la lista de todas las funciones que JPA crea para nosotros, para que nosotros podamos interactuar con la clase lista de estudiantes. Y podemos sacar diferentes consultas de aquí, ¿no? Una de ellas es el find all, ¿no? Y hay muchas consultas. Si ustedes se fijan, hay muchas consultas. Entonces, ya estoy listando, estoy generando, aquí no lo reconoce estudiantes, le diremos que estudiantes, a ver, parece que tenemos que importar datos de lista, luego decimos que estudiantes que lo importe de model, y ya está. Ahora nos falta también definir con qué nombre de API se va a mapear desde el navegador, ya sea desde un browser, desde un Postman o desde Angular, ¿no? A ver, ahora vamos a ser más específicos. Ya no vamos a colocar un request mapping, vamos a colocar un get mapping. Y ahora le vamos a decir que lo mapee como estudiantes. A ver, tenemos aquí un errorcito. Importamos la librería y parece que ya no hay más errores, ¿no? A ver, para que se aplique todos los cambios, paramos el servidor y lo volvemos a levantar. ¿Dónde está? Aquí. Por ver cómo se levanta sin problemas. Obviamente ya está reconociendo la base de datos, ¿no? La conexión es con JDBC directamente a la base de datos académico. Y aquí muestra algunos detalles sobre la conexión y también nos indica que se levanta sobre el puerto 8080. Este puerto, vuelvo a repetir, ustedes lo pueden cambiar. Bueno, probaremos. Obviamente, Hola Mundo sí funciona. Lista de alumnos también. Y ahora vamos a crearnos una pestañita para listar estudiantes. Y como verán, estos son los datos que nosotros hemos creado en nuestra base de datos. Son 3. Está ahí José, Ana María y Jorge.
José, Ana María, José. Si yo quiero, puedo incrementar otro estudiante, digamos aquí. Sobre esto voy a guardar y voy a colocar aquí Altamirano. Ejecuto esta consulta. Listo. Y obviamente en mi tabla ya tengo a Pedro Miranda Altamirano. Por lo tanto, si yo voy y refresco la consulta y vamos a ver que Pedro Miranda Altamirano o Mendoza Altamirano, también nuestra API hace un get, digamos, de la base de datos y de esta forma podemos desplegar o refrescar los datos que se han actualizado en la base de datos. Bueno, con esto hemos cumplido con lo planificado, hicimos la prueba y todo ha funcionado bien. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.